Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, es un placer poder saludarlos en este precioso día. Como siempre, ruego a Dios que nos bendiga a efecto de que su Santo Espíritu nos ayude a comprender cada día mejor su santa palabra. El día de hoy les compartiré un tema totalmente interesante y espero que sea muy aclaratorio, que le he denominado el verdadero pueblo de Dios. Sí, el tema de hoy se llama el verdadero pueblo de Dios. Actualmente, muchos cristianos creen y muchos predicadores enseñan que el pueblo de Israel, el Estado de Israel, sigue siendo el pueblo de Dios. Pero bíblicamente eso ya no es cierto. Lo voy a repetir. Muchos predicadores enseñan que el pueblo de Israel, los judíos como decimos popularmente, el Estado de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Pero bíblicamente eso ya no es cierto. Israel fue, óigalo bien, Israel fue el pueblo elegido de Dios en el tiempo de la ley, en el tiempo del Antiguo Testamento, pero ahora, en el tiempo de la gracia y especialmente a partir del domingo de resurrección, Israel, el pueblo de Israel, ya no es el pueblo de Dios. La creencia de que Israel sigue siendo el pueblo de Dios se demuestra en el hecho de que en muchas iglesias cristianas es normal ver que junto al podio, entre las banderas que algunos predicadores tienen, está también la bandera del Estado de Israel. Con el respeto que ellos se merecen, pero tener la bandera del Estado de Israel dentro de una iglesia de Jesucristo solo significa que no han llegado a entender cuál es el verdadero pueblo de Dios y cuál es su característica especial, que posiblemente sea el siguiente tema. Así que en este video les compartiré cuál es el verdadero pueblo de Dios y en qué me fundamento bíblicamente para afirmar lo anterior. En los dos videos anteriores, si usted se recuerda, los cuales denominé tres pueblos y el nuevo pueblo, he afirmado que el verdadero pueblo de Dios es un pueblo nuevo, porque es un pueblo diferente a los dos pueblos que ya existían antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esos videos expliqué que tanto el pueblo judío como el pueblo gentil estaban formados y siguen estando formados por hombres naturales, lo cual significa que esos dos pueblos están formados por personas que no son hijos de Dios. Expliqué también que el hecho de que Israel haya sido el pueblo elegido de Dios en el Antiguo Testamento no les convertía en hijos de Dios. Dije también que ser judío no era sinónimo de ser hijo de Dios. Y para dar un fundamento bíblico a lo que he afirmado hasta el día de hoy, les comparto lo que la Escritura revela en Romanos 3, versículos 21 al 23, donde se lee lo siguiente. Acompáñenme a leer Romanos 3, 21 en adelante, y ahí dice lo siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, en esta cita, el apóstol Pablo dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo se ha manifestado para todos los que quieran creer en Jesucristo, sean judíos o sean gentiles,
¿Por qué es para todos? Porque en Cristo, póngale mucha atención a la frase en Cristo, porque en Cristo no hay diferencia entre judíos y gentiles, ya que todos pecaron, dice, y por eso todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que como todos heredamos las consecuencias del pecado de Adán, por eso todos, seamos judíos o seamos gentiles, todos nacemos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso todos necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador para volver a pertenecer al pueblo de Dios o para volver a ser hijos de Dios. A diferencia del pueblo judío y del pueblo gentil, el verdadero pueblo de Dios es un pueblo nuevo, que fue formado por medio del sacrificio redentor de Jesucristo. Precisamente por eso, hablando del Señor, en Efesios 2, 14 al 16, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Acompáñenme a leer Efesios 2, 14 al 16, donde se lee lo siguiente y dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Tal como se lee en esta cita, el apóstol Pablo revela que Jesucristo es nuestra paz. Por supuesto, la paz de los cristianos. Y dice que de ambos pueblos hizo uno. De dos pueblos hizo uno, lo cual significa que de los judíos y de los gentiles que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor, Él hizo un nuevo pueblo que es la iglesia. El nuevo pueblo del que le he hablado es la iglesia. Matemáticamente, los que conocen de matemáticas van a entender muy bien esto. Matemáticamente diríamos que la iglesia de Cristo es la intersección de judíos y de gentiles creyentes en Cristo, por supuesto. Ese nuevo pueblo fue formado por Jesucristo, dice, al derribar, póngale atención a esto, al derribar y abolir con su cuerpo la pared intermedia que separaba a judíos y a gentiles, y que era la ley de Moisés. Ley donde se revelaban los mandamientos y ordenanzas de Dios. Esa eliminación de la ley de Moisés, según Efesios, la hizo el Señor para crear, dice, de los dos un solo y nuevo hombre. Esto significa que el Señor, tanto de judíos como de gentiles, creyentes por supuesto, formó un nuevo hombre, que es el hombre que ahora lleva el calificativo de cristiano. De último, en Efesios 2, 14 al 16, se lee que el Señor hizo la paz y por medio del sacrificio redentor que llevó a cabo en la cruz del Calvario, reconcilió con Dios, dice, a ambos pueblos. Jesucristo con su sacrificio reconcilió a ambos pueblos en un nuevo cuerpo. Oiga, en un nuevo cuerpo, la intersección que le hablé, que es la iglesia, y en ella mató las enemistades que habían entre los dos pueblos. Es decir, que con la iglesia el Señor acabó con las diferencias que había entre judíos y gentiles. Ahora, en el verdadero pueblo de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, ya no hay judíos ni hay gentiles, sino solo hay hombres cristianos. Tanto el judío como el gentil, en el momento en que reconoce con fe a Jesucristo como Señor, deja de ser judío o deja de ser gentil y es convertido por el Señor en un hombre cristiano. Esto puede verificarse en Gálatas 3:28, donde se lee lo siguiente. En Gálatas 3:28, el apóstol Pablo dice lo siguiente:
ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Repito lo último, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta cita preciosa revela tres cosas totalmente importantes y que muchísimos cristianos al día de hoy no las han logrado entender. Primero que nada, Gálatas 3:28 revela claramente que en Cristo, oiga pues, en Cristo ya no hay judíos ni gentiles. Esto significa que en la iglesia de Jesucristo la nacionalidad ya no tiene ningún valor delante de Dios. En el tiempo de la ley, ser judío era sinónimo, ser judío era sinónimo de ser parte del pueblo de Dios. Pero ahora en el tiempo de la gracia, ser judío ya no es sinónimo de ser parte del pueblo de Dios. Si un judío quiere ser parte del pueblo de Dios, que ahora es la iglesia, tiene que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho los gentiles, y que es reconocer a Jesucristo como Señor. Y en el momento en que con fe lo haga, el judío recibirá del Señor la potestad de ser hecho hijo de Dios, tal como está establecido en Juan 1:12. Segundo, Gálatas 3:28 también revela que en Cristo ya no hay esclavo ni libre, lo cual significa que la clase social ya no tiene ningún valor delante de Dios. Esto significa también que en la iglesia de Cristo las clases sociales ya no tienen ningún valor delante de Dios. Un pobre y un rico, un analfabeta y un estudiado, un indígena, como decimos en Guatemala, y un ladino, y le voy a agregar un alto y un chaparro, un flaco o un gordo, tienen o tenemos el mismísimo valor delante de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Y tercero, Gálatas 3:28 termina revelando que en Cristo ya no hay varón ni mujer, lo cual significa que delante de Dios, ahora en el tiempo de la gracia, varones y mujeres somos exactamente iguales de importantes delante de Dios. Todo lo anterior nos enseña que en Cristo las divisiones de judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres y cualquier otra división que el ser humano haya hecho ya no tiene ningún valor. Todas las divisiones que hubo en el tiempo de la ley, ahora en el tiempo de la gracia, ya fueron eliminadas por medio del sacrificio redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya que las divisiones tienen un enorme poder destructivo y a veces hasta fatal, aún entre integrantes de una misma familia. Por ello, como iglesia debemos gozarnos en Cristo, porque Él no da lugar a divisiones ni a preferencias. Por eso es que en Gálatas 3:28 termina revelando que todos los cristianos somos uno. Todos los cristianos somos uno en Cristo Jesús. Al acabarse la ley, se eliminó inclusive la preferencia que Jehová tenía por Israel. Por eso es que ahora los israelitas y los gentiles, para poder ser hijos de Dios, tenemos que cumplir exactamente con el mismo requisito, que es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor. Muy bien, con esto termino el tema, pero siempre me gusta llegar a conclusiones. ¿Cuáles conclusiones llegamos en este tema? Primero, que en el tiempo de la ley había dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil, y ambos estaban y siguen estando formados por hombres naturales, lo cual significa que esos dos pueblos están formados por personas que no son hijos de Dios. Segundo, que es cierto que Israel fue el pueblo elegido de Dios en el tiempo de la ley, pero que ahora en el tiempo de la gracia, Israel ya no es el pueblo de Dios. Tercero,
que según Romanos 3, 21 al 23, en Cristo no hay diferencia entre judíos y gentiles, porque tanto los judíos como los gentiles heredamos las consecuencias del pecado de Adán y por ello todos estamos o todos nacemos destituidos de la gloria de Dios. Cuarto, que según Efesios 2:14, Jesucristo es nuestra paz, que de judíos y de gentiles creyentes hizo un nuevo pueblo que es la iglesia, al eliminar la ley de Moisés, que era la pared intermedia que los separaba. Quinto, que Efesios 2:15 revela que Jesucristo con su sacrificio en la cruz del Calvario abolió las enemistades y diferencias que había por la ley de Moisés, la cual abolió para crear en sí mismo de judíos y de gentiles un solo y nuevo hombre, que es el hombre cristiano. Sexto, que Efesios 2:16 revela que Jesucristo en la cruz del Calvario reconcilió con Dios a judíos y a gentiles en un solo cuerpo, en un nuevo cuerpo que es la iglesia, matando en ella las enemistades, divisiones y preferencias que hubo en el tiempo de la ley. Y séptimo, que Gálatas 3:28 revela que en Cristo la nacionalidad, la clase social y el sexo ya no tienen ningún valor delante de Dios, porque en Cristo todos, varones y mujeres, somos uno, lo cual significa que todos somos exactamente iguales de importantes delante de Dios. Les parezca o no les parezca a muchos, varones y mujeres en Cristo, todos somos iguales de importantes delante de Dios. Eso es lo que revela Gálatas 3:28 al final. Así que de hoy en adelante, si usted no lo tenía claro, nunca se olvide que el verdadero pueblo de Dios es la iglesia de Jesucristo, no el Estado de Israel. Con esto finalizo este tema. Le animo a que lo repase y que analice cada una de las citas bíblicas que fueron utilizadas. Si no se ha suscrito, le animo a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios permite, nos vemos el próximo lunes.